Bienvenidos a Misterios Clásicos, donde misterios atemporales se desarrollan en un silencio lleno de suspense. Esta noche nos adentramos en el apasionante mundo de Miss Marple en Miss Marple y la invitación a Whitethorn Hall, una mansión señorial, una amenaza invisible y susurros que insinúan peligro. ¿Qué verdad se esconde tras la elegante fachada de Whitethorn? Ahora sírvase algo caliente. Cierre las cortinas y deje que comience el misterio. Fue una mañana de principios de mayo cuando la señorita Marple recibió una carta inesperada. El sobre, de color crema pálido y con un escudo en relieve, destacaba entre el correo habitual de facturas, circulares parroquiales y notas bien intencionadas de sus vecinos de St. Mary Mead. Dejó su taza de té, se ajustó las gafas y observó la elegante mano que le había escrito. Dentro había una tarjeta rígida, formal y ligeramente perfumada que tenía las palabras Sir Geoffrey y Lady Diana Whitethorn solicitan el placer de la compañía de la señorita Jane Marple en Whitethorn Hall para el almuerzo y las festividades en el jardín, el sábado 14 de mayo. La señorita Marple arqueó las cejas. Conocía Whitethorn Hall, por supuesto. Todo el mundo lo conocía. Era una de esas extensas fincas cubiertas de hiedra que aparecían en las guías locales, aunque en los últimos años se hablaba de ella más de lo que se visitaba. Se decía que la salud de Sir Geoffrey se estaba deteriorando. Se rumoreaba que Lady Diana estaba inquieta y que sus hijos ya adultos, dispersos por el mundo, rara vez volvían a casa. La invitación era inusual. La señorita Marple no pertenecía en sentido estricto al círculo social de Whitethorn. Su relación con Lady Diana se limitaba a breves intercambios en mercadillos benéficos, aunque había conocido a Sir Geoffrey en una función parroquial décadas atrás. Aún así, la cortesía y la curiosidad la llevaron a aceptar. El día señalado, la señorita Marple llegó a la mansión, escoltada por el largo camino de grava, entre jardines impecables y rododendros en flor. Un lacayo la condujo al interior, donde el salón olía ligeramente a roble pulido y cera de abejas. Los invitados se mezclaban en el salón el coronel Arbuthnot, corpulento y con el rostro colorado, recordando sus días en el ejército, la señora Lydia Ferris, esposa del vicario, con una sonrisa un poco más radiante el señor Stephen Denham, un abogado londinense con aire de petulante seguridad, y una joven presentada como la señorita Claire Eastwood, recientemente contratada como dama de compañía de Lady Diana. La conversación fluyó cortésmente en torno al clima, los jardines y las últimas exposiciones de Londres. Sin embargo, por debajo corría una corriente subyacente que la señorita Marple percibía cierta rigidez, como si cada invitado fuera consciente de algún asunto tácito. Durante el almuerzo, Sir Geoffrey presidió con la cortesía tradicional, aunque su palidez y su tos ocasional delataban su debilidad. Lady Diana brillaba, quizás demasiado, con una risa apenas quebradiza. Los sirvientes se movían con destreza, llenando vasos y sirviendo platos, pero la señorita Marple notó que a una criada le temblaban las manos al colocar un plato sobre la mesa. Fue después de la comida, cuando el grupo se había retirado a la terraza con vistas al jardín de rosas, cuando cayó la primera sombra. Un grito repentino resonó desde el otro extremo del jardín, cerca del laberinto de setos de tejo. Los invitados se sobresaltaron y volvieron la cabeza. Un jardinero llegó corriendo, pálido, pidiendo ayuda con voz ronca. En cuestión de minutos la confusión se apoderó de la multitud. La gente se apresuró hacia el laberinto. Lady Diana se aferraba al brazo de Sir Geoffrey. La esposa del vicario susurraba rápidamente a su vecina. La señorita Marple, más lenta pero firme, lo siguió. Allí, tendido sobre la hierba pulcramente podada, yacía un hombre. Su rostro era desconocido para la mayoría, pero el reconocimiento surgió en un murmullo entre el grupo. Es Henry Whitethorn, el sobrino de Geoffrey, que regresó de la India.
y estaba inequívocamente muerto. St. Mary Mead rara vez carecía de pequeñas emociones cortinas nuevas en la vicaría, una gallina que había puesto un número récord de huevos, o la llegada inesperada de un coche de alguien de Londres. Sin embargo, los sucesos en Whitethorn Hall provocaron una emoción en el pueblo sin precedentes en la historia reciente. Para la mañana del domingo, apenas 24 horas después de que se descubriera el cuerpo de Henry Whitethorn en el laberinto, la noticia se había extendido en círculos cada vez más amplios. En la tienda de comestibles, la señora Price Ridley declaró que siempre había sospechado que algo saldría de los asuntos de los Whitethorn. No especificó qué, pero el tono insinuaba escándalo. En la oficina de correos, el señor Thomas Reeves, quien se enorgullece de conocer cada carta y telegrama que pasaba, le confió a la cartero que Henry Whitethorn llevaba demasiado tiempo en el extranjero como para ser confiable. «Un hombre ve cosas en la India», murmuró con tristeza, «que lo cambian para siempre». En la puerta del cementerio, la esposa del vicario, la señora Lydia Ferris, estaba rodeada de un grupo de feligreses, ansiosos por conocer los detalles. Relató con impresionante seriedad cómo se había encontrado el cuerpo, aunque su versión ya se parecía poco a lo que la propia señorita Marple había presenciado. Según el relato de la señora Ferris, Henry se había desplomado con una copa de vino aún aferrada en la mano y una terrible expresión de culpa en el rostro. La señorita Marple, que pasaba por allí camino del servicio matutino, sonrió amablemente ante las inexactitudes, pero no dijo nada. Hacía tiempo que había aprendido que los chismes, como la hiedra, se aferraban y se extendían sin importar la poda. El coronel Arbuthnot, mientras tanto, hacía sus rondas con precisión militar, relatando sus observaciones a cualquiera dispuesto a escuchar. Juró que Henry había gozado de perfecta salud durante el almuerzo, comiendo con apetito y comentando las temporadas de caza en el extranjero. «Un joven robusto», insistió el coronel, «y no de los que se desploman sin motivo. Recuerden mis palabras, hay más de lo que parece». La voz resonante del coronel resonó por toda la plaza del pueblo, y para la hora del té, media población de St. Mary Mead estaba convencida de que se trataba de un crimen. La señorita Marple, por su parte, mantuvo su compostura habitual. Sentada en su jardín, con el tintineo constante de sus agujas de tejer, escuchaba los fragmentos de conversación que llegaban al otro lado del seto de sus vecinos. No se entrometió ni especuló en voz alta. Sin embargo, para sus adentros, reflexionó sobre varios detalles que le parecieron curiosos. ¿Por qué Lady Diana parecía más preocupada por el dolor que por la aprehensión cuando el jardinero le dio la noticia? ¿Por qué la joven Claire Eastwood, la acompañante, permaneció tan pálida y silenciosa todo el tiempo, con la mirada fija en el cuerpo, con una mezcla de miedo y algo parecido a reconocerlo? ¿Y por qué, en efecto, Sir Geoffrey permaneció sentado tosiendo discretamente, como si no quisiera acercarse demasiado al cadáver de su sobrino? El lunes llegó la policía de la jefatura del condado. El inspector Graves, un hombre corpulento de mandíbula cuadrada, se hizo cargo del asunto. Su actitud era enérgica, casi brusca, mientras interroga a la familia y examinaba los terrenos. Un médico, llamado con la debida premura, confirmó que Henry Whitethorn no había muerto de causas naturales. Aunque no se hicieron declaraciones oficiales, pronto se rumoreó que se sospechaba de envenenamiento. De inmediato, el ambiente del pueblo se llenó de teorías. El envenenamiento, después de todo, era un método asociado menos con la violencia bruta y más con la astucia, y la astucia siempre daba que hablar. En la posada Blue Boar, la especulación se desató. El señor Pritchard, el dueño, declaró que Henry tenía enemigos en las colonias que lo habían perseguido hasta su casa. La señora Finch, la esposa del carnicero, insinuó que los sirvientes sabían más de lo que se atrevían a decir. Y un granjero mayor,
afirmó haber visto a Henry Whitethorn discutiendo con un hombre alto en el callejón la semana anterior. No se sabía si el hombre alto existía fuera de la imaginación del granjero, pero la historia se repitió con adornos hasta convertirse en una verdad aceptada. La señorita Marple, invitada por la señora Ferris a tomar el té en la vicaría, escuchó otra versión de los hechos. La señora Ferris, aún radiante por su cercanía al drama, insistió en que Henry traía consigo unos documentos secretos de la India, documentos que faltaban cuando se encontró su cuerpo. Es lógico, declaró sirviendo leche con un gesto, que tales documentos fueron de enorme valor para alguien. Espionaje, quizás. El gobierno podría estar involucrado. El vicario tosió levemente, como para indicar incredulidad, pero no dijo nada que contradijera a su esposa. A menudo he descubierto, comentó la señorita Marple en voz baja, dejando su taza de té, que los secretos de gran importancia para algunos suelen tener muy poca trascendencia para otros, y viceversa, por supuesto. Sonrió con aparente inocencia, aunque la señora Ferris la miró fijamente, como si intentara discernir algún significado oculto. Esa noche, sola junto a la chimenea, la señorita Marple reflexiona con mayor seriedad. Sabía por experiencia que los pueblos tanto en las Indias occidentales como en las tranquilas calles de Inglaterra eran muy parecidos en sus dramas humanos. La gente se peleaba, envidiaba, deseaba, ocultaba. La muerte, cuando llegaba de forma antinatural, rara vez era obra de desconocidos. Era en las pequeñas tensiones, los resentimientos, los pequeños desaires donde se arraigó la violencia. Volvió a pensar en la palidez de Claire Eastwood, la risa nerviosa de Lady Diana y la mirada asustada del jardinero. Había un hilo conductor en alguna parte, y esperaría pacientemente hasta que se revelara. Para el martes, los periódicos ya habían retomado la noticia. Titulares en negrita anunciaban muerte misteriosa en la finca del condado sobrino de Sir Geoffrey Whitethorn, hallado muerto en el laberinto. Los periodistas acudieron al pueblo, con sus cuadernos preparados y sus preguntas indiscretas y mal informadas. Los niños miraban con los ojos abiertos a los desconocidos, mientras que los aldeanos mayores negaban con la cabeza en señal de desaprobación, pero en secreto se alegraban de encontrar tanta emoción en sus puertas. El inspector Graves se irritó visiblemente con la prensa. Emitió declaraciones de un progreso tranquilo, pero no confesó mucho. Sin embargo, entre los aldeanos la falta de detalles oficiales solo avivó las especulaciones. Las sospechas recayeron primero sobre los sirvientes, simplemente por conveniencia. Ellos se encargan de la comida, ¿verdad?, declaró la señora Price Ridley, como si eso zanjara el asunto por completo. Otros murmuraban sobre Claire Eastwood, sugiriendo que las jóvenes acompañantes rara vez entraban en las grandes casas sin ambiciones. Las insinuaciones más atrevidas incluso se dirigían a la propia Lady Diana, aunque tales rumores se silenciaron rápidamente en público por temor a parecer irrespetuosos. La señorita Marple, caminando a casa desde la tienda de comestibles, con una cesta de lana para tejer y una lata de galletas, oyó a dos criadas conversando en la esquina. Hablaban en voz baja, pero la idea era bastante clara. Alguien en la mansión se había peleado violentamente con Henry apenas unas horas antes de su muerte. Y no era ninguna criada, insistió una chica. La señorita Marple, ajustándose el chal, siguió adelante sin hacer comentarios, pero su mente grabó el comentario con precisión. La semana transcurrió, y cada día surgían nuevas teorías, ninguna más cercana a la verdad. Sin embargo, la señorita Marple presentía que el asunto comenzaba a perfilarse, aunque muy vagamente. Había observado el juego de expresiones, la prisa por negarlo, la avidez con la que se culpaba a los demás. Había escuchado en silencio a quienes la creían una simple anciana que asentía mientras tejía. Ya percibía qué historias sonaban ciertas y cuáles eran fruto de la imaginación o del egoísmo.
Lo que aún desconocía era la naturaleza del hilo oculto, ese detalle tan pequeño, tan aparentemente insignificante, que resultaría ser la clave de todo. Por el momento esperó, con la paciencia de quien ha presenciado innumerables dramas de locura humana en aldea tras aldea. Y mientras tanto, el pueblo mismo hervía de curiosidad y miedo, como una olla hirviendo sobre el fuego, lista para desbordarse al más mínimo toque. El inspector Graves no era un hombre dado a la vacilación. El miércoles por la mañana había establecido su cuartel general en la biblioteca de Whitethorn Hall, una estancia con estanterías de roble oscuro y aroma a pergamino viejo. Una pesada mesa de roble, antes reservada para catalogar los documentos familiares, ahora albergaba su bloc de notas, sus archivos y las tenues marcas de ceniza de su pipa. Desde allí, entrevistaba a la familia y convocaba a los aldeanos cuando era necesario. Sus métodos eran minuciosos, sus preguntas directas y su fe en el procedimiento absoluta. Naturalmente, la señorita Marple no fue invitada a participar. Sin embargo, tenía sus propios métodos de investigación, más sutiles pero no menos efectivos. Visitaba a Lady Whitethorn por las tardes, aparentemente para ofrecerle sus condolencias y pésame, aunque observaba tanto como consolaba. Se detenía a charlar con el jardinero junto a la puerta, con un tono de abuela interesada en las rosas y la tierra, mientras sus ojos no perdían de vista sus manos nerviosas. Y en el pueblo, se convirtió en una atenta oyente en la tienda de comestibles, la oficina de correos y el cementerio, donde los chismes fluían como un manantial. El inspector Graves, por su parte, centró rápidamente su atención en los sirvientes. Interrogó al cocinero sobre los platos servidos, a la criada sobre las bandejas que llevaban y al mayordomo sobre las botellas decantadas. El veneno, declaró con voz firme, es cuestión de acceso. Quien preparará o sirviera su comida tenía la oportunidad. Parecía sencillo, pulcro y práctico. Los aldeanos asintieron ante esta explicación, encontrándose satisfactoria, pues los sirvientes eran un blanco seguro, gente de la que se podía sospechar sin demasiada incomodidad. Pero la mente de la señorita Marple funcionaba de otra manera. Había notado que el colapso de Henry Whitethorn no se produjo durante el almuerzo, sino unos 20 minutos después, mientras deambulaba cerca del laberinto. Ese intervalo le pareció importante. También recordó cómo Henry había rechazado una segunda ración de sílabub a la hora del postre, una negativa expresada no con disgusto, sino con total despreocupación, como si algo más le preocupara. Nadie más parecía haber notado este detalle. Cuando la señorita Marple se atrevió a sugerir, durante una conversación en la vicaría, que el momento oportuno podría ser más importante que el menú, el coronel Arbuthnot la despidió con suavidad pero firmeza. «Tonterías, mi querida señora», bramó. «Si el médico dice veneno, pues veneno es, y el veneno viene de la comida o la bebida. No puede ser de otra manera. El inspector tiene derecho a ello». Golpeó su bastón para enfatizar, mientras la señora Ferris observaba con aprobación. La señorita Marple sonrió serenamente, como aceptando la corrección. Pero esa noche, sus agujas vibraron un poco más rápido al reflexionar sobre las suposiciones humanas. Mientras tanto, la familia en Whitethorn Hall presentaba un contraste notable. Sir Geoffrey, pálido y frágil en su sillón, parecía genuinamente conmocionado, aunque su tristeza se manifestaba en una resignación cansada más que en pena. Murmuraba repetidamente que la muerte de su sobrino era algo terrible, terrible, pero su mirada parecía fija en otra parte, en algún asunto privado. Lady Diana, en cambio, se animaba cada vez más en compañía, como decidida a disipar el aire de tragedia con risas y conversaciones animadas. Sin embargo, para la perspicaz mirada de la señorita Marple, la alegría sonaba hueca. Y Claire Eastwood, la acompañante, mantenía una reserva serena. Su expresión era contenida, su voz suave,
Pero en una ocasión la señorita Marple la vio dejar caer una taza de té cuando Sir Geoffrey pronunció repentinamente el nombre de Henry. El incidente fue disimulado por el mayordomo, pero no pasó inadvertido para la señorita Marple. El jueves, el inspector Graves citó a Claire Eastwood para interrogarla. Los aldeanos especularon sin cesar sobre lo que podría haberle contado, pero Claire permaneció en silencio, después su pálido rostro apenas delataba nada. Algunos murmuraban que se había peleado con Henry, otros que lo había admirado demasiado, y otros murmuraban que los compañeros a menudo conocían más secretos de la casa de lo que era prudente. Cada teoría tiene sus adeptos, pero ninguna con pruebas. La señorita Marple, caminando a casa desde la mansión esa tarde, se detuvo en el portillo donde el sendero descendía hacia el prado. Reflexionó sobre cómo la gente a menudo buscaba motivos dramáticos, espionaje, herencias, amoríos secretos, cuando la verdad del comportamiento humano se basaba más bien en pequeñas vanidades, celos o miedos. Recordó un caso de hace mucho tiempo en su propio pueblo, donde una mujer había hecho lo imposible no por riqueza o poder, sino simplemente para evitar que su rival ganara un premio de jardinería. Ese pensamiento le recordó que debía mantener la mente abierta tanto a lo pequeño como a lo grande. El viernes trajo otra ola de emoción. Los hallazgos preliminares del forense se filtraron, aunque nadie pudo determinar si fue intencional o indiscreción. Henry Whitethorn había ingerido un veneno raro pero inconfundible, poco común en los hogares ingleses. La noticia corrió como la pólvora en la estricnina. Al instante, las teorías de los aldeanos cambiaron. Algunos recordaron que Henry había estudiado botánica en el extranjero, otros murmuraron que el viejo invernadero de la mansión podría albergar plantas exóticas. «¡Estricnina!», exclamó la señora Price Ridley, con los ojos como platos en la tienda de comestibles. Es precisamente lo que se usa en crímenes atroces sobre los que uno lee. Dije desde el principio que no era natural. El inspector Graves investigó esta pista con renovado vigor, pero su investigación seguía pendiente de los sirvientes. La cocinera se puso a la defensiva, la criada llorosa, el mayordomo rígido de indignación. Sin embargo, a pesar de todos los interrogatorios, no se encontró ninguna botella, ningún residuo, ninguna fuente evidente de veneno en las habitaciones de los sirvientes. Esto preocupó menos a la señorita Marple que al inspector. En su opinión, la ausencia de pruebas era a menudo tan reveladora como su presencia. Cuando la gente esconde cosas, reflexiona para sí misma mientras teje. A veces las esconden en los lugares más visibles. Mucho depende de si los demás saben qué buscar. Ese mismo día, la señorita Marple fue invitada de nuevo a tomar el té en el hall, esta vez a petición expresa de Lady Diana. La reunión era más reducida ahora, desprovista de la anterior festividad. Lady Diana habló extensamente del encanto de su difunto sobrino, aunque sus ojos parpadearon cuando Claire Eastwood entró en la sala. Sir Geoffrey se sentó aparte, tosiendo en su pañuelo, mientras el inspector Graves merodeaba por los pasillos. En un momento dado, Lady Diana comentó con forzada ligereza: «Es tan extraño, señorita Marple, que Henry haya venido a nosotros después de tantos años, solo para que suceda esta cosa terrible. Como si el destino lo hubiera planeado». Los ojos azules de la señorita Marple se encontraron con los de ella con dulzura. «El destino, Lady Diana», dijo, «muchas veces es solo cuestión de tiempo. Y el tiempo, ya sabe, depende enteramente de la gente». El comentario fue desestimado con una risa frágil, pero la señorita Marple notó la forma en que las manos de Claire Eastwood se retorcía en su regazo y cómo Sir Geoffrey evitaba mirar a cualquiera de las dos mujeres. Para el sábado, la investigación se había vuelto rutinaria. El inspector Graves continuó interrogando.
incitando y buscando las vías obvias de acceso y oportunidad. Los aldeanos, con su apetito por el escándalo aún insaciable, debatían acaloradamente en salones y puertas. Algunos declaran que el asunto ya estaba resuelto, otros insistían en que apenas había comenzado. Sin embargo, para la señorita Marple, la verdadera investigación apenas comenzaba. Estaba reconstruyendo pequeñas impresiones, fragmentos de expresiones, susurros y silencios curiosos. Volvió a pensar en el aire distraído de Henry durante el almuerzo, en las manos temblorosas de Claire, en la alegría frágil de Lady Diana, en los ojos asustados del jardinero. Había un patrón allí, tenue pero real. La clave estaba en esperar pacientemente hasta que los hilos se entrelazan con claridad. Y mientras la señorita Marple se sentaba esa noche junto al fuego, con las agujas tintineando suavemente en sus manos, supo que la claridad llegaría. La naturaleza humana, con toda su vanidad y locura, nunca podía ocultarse del todo por mucho tiempo. El inspector podía confiar en las pruebas, y en la oportunidad ella confiaba en algo más sutil, la certeza de que las personas, al final, siempre se revelan. Aún no era momento de sacar conclusiones, pero ya presentía que la verdad no se encontraba en las cocinas de los sirvientes ni en las botellas del invernadero, sino en algún lugar mucho más cercano al corazón de Whitethorn Hall. Y con esa tranquila convicción, dejó a un lado su labor de punto y tomó su taza de té, segura de que pronto se revelaría más. Para la segunda semana tras la muerte de Henry Whitethorn, el inspector Graves creía estar cerca de una solución. Había pasado horas recorriendo la biblioteca, tomando declaraciones, revisando las tareas del servicio y sopesando los detalles del servicio de almuerzo. En su opinión, el asunto se había reducido a una sola línea. El veneno debía de haber sido introducido en la comida o bebida de Henry, y quienquiera que hubiera manipulado esos artículos directamente era el culpable obvio. El lunes por la mañana, anunció en el pueblo que la investigación avanzaba con gran éxito. Sus palabras se extendieron rápidamente, de tienda en tienda por boca de todos. Al mediodía, la señora Price Ridley informaba a cualquiera que estuviera al alcance del oído que un arresto era inminente, aunque no podía decidir si sería la cocinera o la camarera. En estos casos siempre son los sirvientes, declaró con aire autoritario. Saben demasiado de la casa y nunca saben bien cuál es su lugar. En la posada Jabalí Azul, la especulación alcanzó su punto álgido. Algunos insistían en que el mayordomo era demasiado estirado y arrogante, ocultando su culpa tras la formalidad. Otros decían que las lágrimas de la joven cocinera eran sospechosas, demasiado profundas para ser inocentes. El posadero sirvió jarras de cerveza mientras repetía solemnemente que el inspector había insinuado con fuerza en esa dirección. Los aldeanos asintieron, satisfechos de que el misterio estuviera casi resuelto, aunque cada uno eligió a un sirviente diferente como probable culpable. La señorita Marple, sin embargo, tejía en silencio junto a su ventana y pensaba de otra manera. Había observado lo suficiente en su larga vida como para saber que el sospechoso obvio rara vez era el verdadero. De hecho, siendo la naturaleza humana como era, la obviedad misma a menudo servía de escudo para alguien mucho menos sospechoso. Reflexionó sobre la obstinación del inspector en el acceso, como si solo quienes servían platos y vasos pudieran ser culpables. Pero ¿y el motivo? El acceso era fácil, si uno realmente deseaba que su motivo fuera mucho más revelador. Aún así, el inspector Graves insistió. Llamó a la cocinera, la señora Davis, una mujer corpulenta de brazos fuertes y un temperamento agudizado por años en cocinas calurosas. Sus preguntas eran incesantes. ¿Qué platos había preparado? ¿Qué ingredientes había usado? ¿Quién había entrado en la despensa? La señora Davis se sonrojó e indignó. «He alimentado esta casa durante 20 años, sin una sola queja», protestó.
Si alguien piensa que me rebajaría a asesinar, se merece otra cosa. Sus palabras eran sinceras, su indignación genuina, pero el inspector permaneció impasible. Luego llegó Alice, la doncella, quien temblaba tan violentamente que el empleado del inspector apenas pudo tomarle declaración. Admitió haber llevado una bandeja con copas de vino a la terraza, una de las cuales Henry se había llevado. «Pero nunca toqué las botellas, señor», insistió entre lágrimas. «Solo llevé lo que me dio el señor Pritchard, el mayordomo». Su miedo la hacía digna de lástima, pero también para algunos sospechosa. El miedo se parecía demasiado a la culpa. El propio mayordomo, el señor Pritchard, se mantuvo firme. Alto, delgado, de nariz aguileña, se mantenía firme como si estuviera en un desfile. «Cumplí con mis deberes como siempre», dijo secamente. «Decanté el clarete, supervisé el servicio y me aseguré de la comodidad de la familia. No vi ni sospeché nada extraño. Su calma, su altivez, su leve desdén por las bruscas preguntas del inspector, todo ello fue comentado después en la sala de servicio y en el pueblo. Para algunos, su compostura sugería confianza en la inocencia. Para otros, olía a ocultación. El viernes llegó a St. Mary Mead la noticia de que la paciencia del inspector con el personal de la casa se estaba agotando. Había lanzado duras advertencias, insinuado despidos e incluso amenazado con presentar cargos. Las habladurías se abalanzaron sobre esto con alegría. Durante el té de la vicaría, la señora Ferris se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Dicen que el mayordomo tiene un pasado», confesó. «Algo en Londres hace años. Lo explica todo a la perfección, ¿no?» El coronel Arbuthnot dio una calada a su pipa y declaró: «Recuerden mis palabras, el mayordomo lo hizo. Siempre es así en estos casos». La señorita Marple solo sonrió levemente, comentando que a veces las explicaciones más simples no eran las más verdaderas. Pero su comentario fue acallado por el fervor de la certeza. Esa noche, la señorita Marple reflexionaba sentada junto a la chimenea. Recordó la mirada de Claire Eastwood cuando encontraron el cuerpo terror, sí, pero mezclado con algo más. Recordó la alegría frágil de Lady Diana, su insistencia en disipar la tristeza con charlas, y a Sir Geoffrey, pálido y cansado como si llevara una carga secreta. Contra estas impresiones, la fijación del inspector en los sirvientes parecía superficial, casi voluntariamente ciega. Pensó en el propio Henry, en su distraída negativa al postre, en su aire de preocupación, y se preguntó qué sombra habría traído consigo del extranjero. El sábado por la mañana, el pueblo se llenó de nuevos rumores. Un policía había sido visto llevándose una cesta de botellas de la despensa de la mansión. «Por fin pruebas», declaró la señora Price Ridley, aunque nadie pudo precisar qué se había encontrado. En el mercado, la gente murmuraba que la cocinera estaba bajo vigilancia o que la criada había confesado, según quien lo contara. Cada historia se volvía más elaborada a medida que se contaba, hasta que algunos se convencieron de que todo el personal de la casa estaba conspirando para cometer un asesinato. La señorita Marple, que regresaba del mercado con una cesta de huevos, se detuvo a hablar con el joven Tommy Reeves, que trabajaba a tiempo parcial en los establos. «Qué curioso, señora», dijo con inocencia. «Todos dicen que fue la cocinera, pero no fue ella quien discutió con el señor Henry». La señorita Marple arqueó las cejas. «¿Discutiste, Tommy? ¿Has oído hablar de algo así?» El chico asintió con entusiasmo. «La noche anterior a que ocurriera». Voces en el pasillo. Parecían las del señor Henry y la señorita Eastwood, claro. Palabras duras, qué duras. La señorita Marple le dio las gracias con una sonrisa y siguió a casa, mientras su mente se adapta tranquilamente a esta nueva pieza del rompecabezas. Al día siguiente, el inspector Graves visitó a la señorita Marple en su casa. Fue una visita de cortesía, más para impresionar que para consultar. Explicó, con aire de compartir avances importantes,
que la investigación se estaba cerrando en torno al mayordomo, el señor Pritchard. El motivo aún estaba en desarrollo, pero la oportunidad era evidente. La señorita Marple escuchó cortésmente con las manos cruzadas sobre su labor de punto. «Ya veo», murmuró. «Es sorprendente, ¿verdad? Cómo la oportunidad a menudo señala a quienes menos se aprovechan de ella». El inspector frunció el ceño, sin saber si ella estaba de acuerdo o lo contradecía. Se despidió con una reverencia, convencido, no obstante, de su propio camino. Esa noche, la señorita Marple asistió a una pequeña cena en la vicaría, donde la conversación inevitablemente volvió al caso. El coronel declaró que el asunto estaba prácticamente resuelto. La señora Ferris insinuó terribles castigos que se avecinaba. Sin embargo, mientras la señorita Marple sorbía su té, reflexiona que la verdad no era tan fácil de contener. La naturaleza humana tenía una forma de eludir las explicaciones pulcras, y la verdad, sentía, no residía en los de abajo, sino en aquellos cuyas vidas parecían más pulidas por encima de ellos. El inspector había encontrado a su primer sospechoso. El pueblo, ansioso por una solución, había elegido a su villano. Sin embargo, la señorita Marple, serena y pensativa, sabía que la historia estaba lejos de terminar. Las piezas del rompecabezas aún no encajaban, y la siguiente revelación, fuera cual fuese, arrojaría una luz completamente diferente sobre el panorama. El domingo amaneció brumoso sobre St. Mary Mead, con una densa neblina sobre los prados y el campanario de la iglesia como un velo de gasa. El pueblo estaba más tranquilo que de costumbre, como si también esperara el pronunciamiento final del inspector. Se había corrido la voz de que el señor Pritchard, el mayordomo, podría ser acusado formalmente antes de que terminara la semana. Sin embargo, bajo el murmullo de los chismes, persistía la inquietud, una sensación tácita de que algo no cuadraba. La señorita Marple, ataviada con su elegante sombrero y guantes, se dirigió al servicio matutino como siempre. De camino se cruzó con la señora Price Ridley, quien la saludó con el aire triunfal de una persona completamente convencida. «Será Pritchard, recuerda mis palabras, Jane. Siempre lo había pensado. Altivo y poderoso. Nunca confíes en un sirviente que menosprecia a sus superiores». La señorita Marple sonrió amablemente. «Hay que tener cuidado, querida, de no confundir los buenos modales con la malicia. A menudo son cosas muy diferentes». La señora Price Ridley frunció los labios, sin estar convencida. Dentro de la iglesia fresca y con muros de piedra, la señorita Marple escuchaba los himnos familiares y el sermón del reverendo Ferris sobre la paciencia en la adversidad. Sin embargo, su mente no se detenía en el sermón, sino en el caso. Repasó con el orden de sus pensamientos cada detalle que había observado. El momento del colapso de Henry, su distraída negativa al postre, el pálido silencio de Claire Eastwood, la risa demasiado vivaz de Lady Diana, la mirada distante de Sir Geoffrey, el miedo y la indignación de los sirvientes, y a pesar de todo, la determinación del inspector Graves de culpar al mayordomo. Después del servicio, mientras los feligreses se agolpaban en la puerta, intercambian cumplidos, la señorita Marple se detuvo junto al seto de tejo que bordeaba el cementerio. Algo en la vista de la vegetación podada despertó su memoria. Volvió a pensar en el laberinto de Whitethorn Hall, el lugar del descubrimiento. Recordó la posición del cuerpo de Henry, con la mano apoyada en la hierba, con la palma hacia arriba. Y entonces, como un hilo suelto, recordó algo de lo más curioso: una mancha de tierra en el puño de su manga. En ese momento, nadie más lo había notado, pues la atención estaba fija en su rostro, su quietud, la terrible certeza de la muerte. Pero para la señorita Marple, esos pequeños detalles importan. La mancha no había sido la rica tierra de los parterres, sino el polvo seco y pálido encontrado cerca del sendero del invernadero. Esa tarde,
La señorita Marple se las arregló para pasar de nuevo por Whitethorn Hall. Las puertas estaban entreabiertas, con un agente de guardia. Con la discreta cortesía que tan a menudo desarmaba a los policías, preguntó por la salud de Lady Diana. El agente, halagado, le permitió una breve visita. Fue recibida en el salón por Claire Eastwood, quien parecía nerviosa, con las manos retorciéndose en el regazo. Lady Diana no tardó en entrar, toda agitada y parloteando, aunque tenía los ojos enrojecidos por lo que podrían haber sido lágrimas o insomnio. Sir Geoffrey no apareció. Mientras intercambiaban palabras corteses, la señorita Marple posó la mirada, solo un instante, en la jardinera del rincón. Contenía un grupo de plantas exóticas, con hojas anchas y brillantes, y la tierra seca y pálida, exactamente el mismo tono que había notado en el puño de Henry. No hizo ningún comentario, pero sus ojos azules se quedaron pensativos. Más tarde, al salir, se encontró con el jardinero, con la gorra calada hasta la frente. Se detuvo a admirar las rosas, preguntándole con voz suave si el calor las había afectado. El hombre murmuró respuestas, con las manos inquietas sobre las tijeras. Y entonces, sin que se lo pidiera, dijo el señor Henry, me preguntó por el invernadero esa mañana. Quería saber sobre las plantas exóticas. Le dije que no se podían tocar, peligrosas algunas. Al darse cuenta de que había hablado con demasiada libertad, se sonrojó y se dedicó a su trabajo. La señorita Marple asintió amablemente y continuó su camino, pero su mente estaba más despierta que nunca. De vuelta en su cabaña, se acomodó en su silla con el té a su lado y tejiendo en la mano. Reflexionó sobre lo que había descubierto. El inspector había buscado veneno en la despensa, en botellas y platos. Sin embargo, quizá la fuente residía en otra parte, en esas plantas exóticas que prosperaron tranquilamente en el invernadero. Si Henry las hubiera tocado, rozado, o incluso manipulado las hojas imprudentemente, los residuos podrían haberse transferido a su piel o ropa. La mancha de polvo en su puño sugería que efectivamente había estado allí. Y si alguien le hubiera deseado daño, ¿no lo habrían conducido hacia el peligro sabiendo que no lo reconocería? Volvió a pensar en el temblor de Claire Eastwood. ¿Era miedo al inspector o conocimiento de lo que Henry había visto? Y la insistencia de Lady Diana en la alegría, ¿era la máscara de una anfitriona o la tensión de ocultar algo más profundo? Sir Geoffrey, silencioso y cansado, quizás sabía más de lo que revelaba. La mente de la señorita Marple, atenta a las sutilezas de la naturaleza humana, sopesó estas impresiones cuidadosamente. El lunes por la mañana, St. Mary Mead bullía con el último suceso. El inspector Graves había ordenado que se mantuviera a los sirvientes bajo vigilancia más estricta. Se resolverá para el fin de semana, declaró la señora Ferris, sirviendo el té con satisfacción. La justicia es rápida cuando se tiene una mano hábil al mando. El coronel Arbuthnot asintió vigorosamente, pero la señorita Marple se limitó a comentar que la rapidez es útil para atrapar conejos, no siempre para descubrir la verdad. El coronel rió entre dientes, asumiendo que era una broma, pero la señora Ferris la miró con curiosidad, como si intuye un significado más profundo. Esa noche, mientras la señorita Marple tejía con el corazón, recordó una conversación que había tenido hacía mucho tiempo con su viejo amigo, el difunto reverendo Harper. Él había comentado una vez que la verdad era como un bordado superficial, podría parecer pulcro y ordenado, pero al darle la vuelta se encontraba una maraña de hilos. La naturaleza humana, reflexiona, era muy parecida. La muerte de Henry, para el inspector, parecía un simple patrón, pero para ella era el reverso de la tela confuso, enredado, pero en última instancia, revelador al examinarlo con atención. La pista oculta, la mancha de polvo pálido, la confesión nerviosa del jardinero y la presencia de plantas exóticas habían abierto un nuevo camino en su mente.
Aún no sabía cómo se relacionaba con el aire distraído de Henry durante el almuerzo, ni con el comportamiento tenso de la familia, pero estaba segura de que era una clave. El inspector, ciego en su búsqueda de sirvientes, lo había pasado por alto por completo. Esa, pensó, era la diferencia entre método y observación. Él recopila datos y ella se fijaba en las personas. La semana llegó a su fin sin arrestos, a pesar de las bravuconadas del inspector. Los aldeanos se inquietaron, algunos murmurando que quizás el caso no era tan sencillo después de todo. Para la señorita Marple no fue la inquietud, sino una tranquila certeza lo que creció. Una pieza del rompecabezas había encajado, por pequeña que fuera. Otras seguirán. Sabía que el patrón pronto se revelaría, si tan solo continuaba escuchando y observando. Así que dobló su labor, apagó la lámpara y se retiró a dormir, con la mente clara y tranquila. En algún lugar entre los muros de Whitethorn Hall yacía la verdad, tan inevitable como el amanecer. El mayordomo podía ser conveniente, pero la conveniencia rara vez era justicia. La verdadera historia aún no se había contado, y la señorita Marple, paciente como siempre, esperaba a que se revelara el siguiente hilo. Los primeros días de junio trajeron consigo un tiempo inestable. Nubarrones se acumulaban sobre el pueblo, y el aire parecía cargado de una tensión inquietante, similar a la que rodeaba el caso. Aunque el inspector Graves seguía dando garantías, su investigación parecía estancada. Los sirvientes permanecían bajo vigilancia, pero aún no se habían presentado cargos. Mientras tanto, en Whitethorn Hall y por todo St. Mary Mead, nuevas corrientes subterráneas agitaban secretos que habían permanecido latentes durante mucho tiempo y que, bajo la presión de la sospecha, comenzaban a salir a la superficie. La señorita Marple, sentada una tarde en su pulcro salón, recibió la visita de la señora Ferris, la esposa del vicario. Las mejillas de la señora Ferris estaban sonrojadas, tanto por la indignación como por la curiosidad. «Mi querida señorita Marple», exclamó, «¿se ha enterado?» Lady Diana y Sir Geoffrey discutieron acaloradamente delante de la servidumbre anoche. Imagínese. Y en un momento así, además, bajó la voz aunque sus ojos brillaban. Dicen que Sir Geoffrey la acusó de incorrección con un caballero en Londres. Alguna conexión con su juventud. La señorita Marple escuchaba, moviendo suavemente las agujas en sus manos. «Es curioso», observó con dulzura, «cómo las peleas, al ser escuchadas por casualidad, a menudo nos dicen más sobre quienes las escuchan que sobre quienes las discuten». La señora Ferris parpadeó insegura y luego prosiguió con su relato, firme en su certeza del escándalo. Para la señorita Marple, sin embargo, el hecho de una pelea sí le interesaba, aunque no por las razones que ella imaginaba. Al fin y al cabo, los ánimos humanos suelen caldearse cuando el miedo los abruma. Más tarde esa semana, la señorita Marple fue a Whitethorn Hall con el pretexto de preguntar por la salud de Lady Diana. Encontró la casa más tranquila que antes, el personal apagado y el ambiente tenso. Lady Diana la recibió en el salón. Vestía elegantemente como siempre, pero sus ojos delataban cansancio. «¡Qué días tan horribles, señorita Marple!», suspiró, sirviendo el té con una mano ligeramente temblorosa. «Intento que todo siga adelante por el bien de Geoffrey, pero es más de lo que cualquier mujer puede soportar». La señorita Marple murmuró con pasión, permitiendo que Lady Diana continuara hablando. Y así lo hizo. Bajo la más sutil insistencia, Lady Diana confesó su inquietud por su posición. «Me atrevería a decir que ha oído los rumores», dijo con una risa quebradiza. «Los viejos pecados proyectan largas sombras, pero sea cual sea mi pasado, le aseguro que jamás le haría daño a Henry». Sus palabras resonaban con sinceridad, pero bajo ellas la señorita Marple detectó algo más aterrador. No solo a la sospecha, sino a la exposición. Claire Eastwood también se sentía cada vez más tensa. La señorita Marple la encontró una tarde en el cementerio,
donde Claire se detenía cerca de las tumbas con expresión melancólica. Al saludo de la señorita Marple, se sobresaltó violentamente. «No es usted, señorita Marple», dijo, llevándose una mano a la garganta. «Perdóneme, el silencio de aquí me reconforta». La mirada bondadosa de la señorita Marple se posó en ella. «Los cementerios», dijo con dulzura, «a menudo nos recuerdan menos a los muertos que a lo que desearíamos haber dicho en vida». Claire palideció. Entreabrió los labios, pero no respondió. Poco después, corrió el rumor por el pueblo de que Henry Whitethorne había acumulado deudas considerables durante sus años en el extranjero. Se escuchó al señor Denham, el abogado londinense. Insinuaba que los acreedores lo habían estado presionando. «Un hombre en esa posición», comentó Denham al coronel Arbuthnot, «podría tomar medidas desesperadas o provocarlas en otros». Esta revelación arrojó una nueva luz sobre el regreso de Henry a Whitethorne Hall. ¿Estaba buscando la ayuda de su tío? ¿Una parte de la herencia por adelantado? De ser así, le dio a Sir Geoffrey motivos suficientes para la amargura y quizás más. El inspector, aunque seguía atento a los sirvientes, no pudo ignorar los susurros. Llamó a Sir Geoffrey para interrogarlo. El anciano baronet, pálido en su sillón, admitió con reticencia que Henry sí había solicitado ayuda financiera. «¿Y qué?», dijo con aspereza. «Las familias deben gestionar estos asuntos entre sí». No hubo disputa. Sin embargo, la señorita Marple, que tenía el privilegio de estar presente como amiga de la familia, observó cómo apretaba la mano sobre el brazo del sillón y la tos que siguió a sus palabras. No era solo la tos de la fragilidad, sino del nerviosismo. Mientras tanto, otra capa de sospecha cayó sobre Claire. El joven Tommy Reeves, el mozo de cuadra, repitió que había oído voces en una pelea la noche anterior a la muerte. Bajo el paciente interrogatorio de la señorita Marple, Tommy añadió más detalles que la pelea se refería a cartas que Henry afirmaba poseer, cartas que Claire insistía que no tenía derecho a guardar. Esta revelación, aunque vaga, se extendió rápidamente una vez repetida en el pueblo. Las cartas sugerían secretos, y los secretos sugerían motivos. Claire se volvió a ojos de muchos, casi tan sospechosa como los sirvientes. Una noche, la señorita Marple tomó el té en la posada Blue Boar, donde la conversación se arremolinaba como el humo. La señora Finch, la carnicera, se inclinó sobre la mesa. «Recuerde mis palabras, señorita Marple. Esa compañera sabe más de lo que dice. ¿Qué hace una joven en una casa tan grandiosa? Si no está tramando algo». La señorita Marple sonrió serenamente. «A veces, querida señora Finch, una joven es simplemente lo que parece solitaria, dependiente y asustada, que a veces es más. Pero no debemos confundir ambas cosas hasta estar seguros». La carnicera frunció los labios, decepcionada por la falta de certeza, mientras el posadero reía entre dientes con complicidad. Para entonces, la frustración del inspector era evidente. Había prometido resultados, pero el caso seguía sin resolverse. Aunque seguía rondando a los sirvientes, sus preguntas se dirigían cada vez más hacia la familia. Presionó a Lady Diana sobre su pasado, a Sir Geoffrey sobre asuntos financieros y a Claire sobre su conexión con Henry. En cada ocasión, su enfoque brusco se tradujo en una actitud defensiva en lugar de claridad. Sin embargo, la señorita Marple, escuchando en silencio, extrajo más de lo que no se decía que de lo que se decía. Observó, por ejemplo, que cuando Claire era presionada por la pelea, sus ojos se dirigían a Lady Diana, casi como si buscara protección o temiera represalias. Observó que Lady Diana, quien se había apresurado a hablar del encanto de su sobrino, nunca mencionó el afecto, y notó la insistencia de Sir Geoffrey en que no había habido ninguna pelea, aunque la evidencia sugería lo contrario. Cada negación, cada silencio, cada mirada ansiosa acrecentaban la sospecha. A pesar de todo, la señorita Marple seguía siendo la solterona amable, murmurando con pasión,
ofreciendo té y asintiendo ante los chismes. Sin embargo, en su interior, ordenaba sus impresiones como piezas de un rompecabezas. Las deudas de Henry, las cartas de Claire, el pasado de Lady Diana, las cargas de Sir Geoffrey, todos eran hilos, y sospechaba que al unirlos revelarían un patrón aún invisible. Una tarde después de que los acontecimientos del día la hubieran dejado pensativa, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego tejiendo. Pensó en la mancha de tierra pálida en el puño de Henry, el comentario del jardinero sobre el invernadero y ahora la disputa por las cartas. Recordó también que Claire había dejado caer su taza de té al mencionar el nombre de Henry y que Lady Diana se había estremecido bajo su alegre risa. Los secretos, reflexiona la señorita Marple, eran como la mala hierba. Crecían vigorosamente a la sombra, pero una vez que se abría el seto y caía la luz del sol, se marchitaban rápidamente. Así que decidió, con su habitual paciencia serena, dejar que las disputas y confidencias continuaran. Las personas bajo presión se traicionaban tarde o temprano. Ya empezaban a aparecer las primeras grietas en la pulida fachada de Whitethorn Hall. La siguiente revelación, estaba segura, cambiaría la situación por completo. Dejó a un lado su labor de punto, juntó las manos y contempló el fuego. La naturaleza humana era su jardín, y sabía muy bien cómo cuidarlo. Hay que esperar, observar y sobre todo escuchar. Y en esa escucha, la verdad ya empezaba a susurrar. El pueblo de St. Mary Mead apenas comenzaba a acostumbrarse a la expectativa de que la muerte de Henry Whitethorn sería la única sombra oscura sobre Whitethorn Hall. La gente seguía discutiendo sobre quién de los miembros de la familia tenía el motivo más fuerte, y la obsesión del inspector Graves con el mayordomo parecía suficiente para mantener las habladurías en movimiento. Sin embargo, la vida, como bien sabía la señorita Marple, rara vez permitía que los misterios permanecieran perfectamente encerrados. Justo cuando la especulación comenzaba a calmarse, una segunda conmoción golpeó a la víctima y sumió todo el asunto en una nueva confusión. Era tarde un jueves cuando se difundió la noticia. Claire Eastwood había sido encontrada inconsciente en su habitación de Whitethorn Hall. Una criada la encontró tumbada en la cama, con un frasco caído de su mano. Al principio se rumoreó que estaba muerta, pero en menos de una hora se supo que Claire estaba viva, aunque a duras penas, y habían llamado al médico con urgencia. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el fuego en la paja seca. A la mañana siguiente, el jabalí azul estaba abarrotado de aldeanos que pedían detalles a gritos. El consenso fue inmediato. Claire había intentado quitarse la vida. Algunos decían que era inofensivo haber asesinado a Henry. Otros insistían en que era desesperación, el acto de una joven acusada injustamente. No podía afrontar la vergüenza, declaró la señora Price Ridley, secándose los ojos con un dramatismo innecesario. Sin duda temía ser expuesta. Estas mujeres siempre lo hacen. Pero la señora Ferris replicó con firmeza: fue dolor, puro dolor. Siempre sospeché que estaba enamorada de él. El coronel Arbuthnot, sacudiendo la cabeza con gravedad, declaró que era una prueba de debilidad femenina y poco más. La señorita Marple, sin embargo, no estaba tan convencida de estas conclusiones fáciles. Esa mañana caminó lentamente por el pueblo, escuchando las diversas opiniones con expresión serena. Para ella, el colapso de Claire no sugería una conclusión sino una complicación. El frasco, según los rumores, contenía láudano. El láudano se usaba a menudo para dormir o para los nervios. Lo recetan los médicos y era fácil de conseguir. Una mujer podía tomar demasiado por accidente o ser persuadida a tomarlo por otra. El suicidio era una posibilidad, pero la señorita Marple, que había visto más de la fragilidad humana que la mayoría, sabía bien lo a menudo que las apariencias engañan. Esa tarde hizo una visita al salón. El ambiente era tenso, casi sofocante.
Lady Diana la recibió con una alegría exagerada, aunque le temblaban las manos al servir el té. «Pobre Claire», dijo con voz temblorosa. «¡Qué criatura tan sensible! No debemos juzgarla con tanta dureza». Sir Geoffrey, pálido y hundido, murmuró que era una lástima, una gran lástima. Los sirvientes se movían en susurros pálidos, como si la casa misma se viera afectada por un peso invisible. A la señorita Marple se le permitió una breve visita con Claire. La joven yacía en la cama, con el rostro demacrado y los labios resecos. Abrió los ojos de golpe al entrar la señorita Marple. Por un instante el miedo los invade, pero al reconocer a su visitante, el miedo se suavizó en una resignación cansada. «No era lo que dicen», susurró Claire débilmente. «Solo quería descansar. Estaba agotada de todo esto». Su voz se fue apagando y el médico, que estaba cerca, la instó a guardar silencio. La señorita Marple le tocó la mano suavemente. «Descansa, querida», murmuró. «Habrá tiempo para las palabras cuando te sientas más fuerte». Fuera de la habitación de la enferma, la señorita Marple se encontró con el inspector Graves. Su expresión era sombría. «Prueba suficiente, diría yo», declaró. «La chica intentó suicidarse antes de enfrentarse a la justicia. Es la señal de culpabilidad más clara que he visto». La señorita Marple lo miró con dulzura. «O de miedo, inspector. No todo miedo proviene de la culpa, ¿sabe? A veces proviene de saber demasiado». El inspector frunció el ceño, poco impresionado por su observación, y se marchó para interrogar a la familia una vez más. Al anochecer, el pueblo bullía con nuevas teorías. Algunos decían que Claire había envenenado a Henry y, dominada por la conciencia, había intentado quitarse la vida. Otros insistían en que había sido amante de Henry, rechazada o traicionada, y por ello llevada a la desesperación. Otros murmuraban que Lady Diana, celosa o temerosa, había llevado de alguna manera a la muchacha a la desesperación. La verdad no era más clara que antes, pero el efecto fue innegable. La sospecha se extendió como ondas en un estanque, afectando a todos en la sala. Esa noche, la señorita Marple se sentó tranquilamente en su cabaña, mientras sus agujas de tejer tintineaban rítmicamente. Reflexiona sobre las palabras de Claire, la insistencia en que no era lo que pensaban los demás. Pensó en el láudano, en la facilidad con la que una dosis podía equivocarse o incluso administrarse con la excusa de consolar. Volvió a pensar en el aire distraído de Henry, la disputa sobre las cartas, la mancha de polvo pálido en su puño. Lentamente, los hilos de su mente comenzaron a anudarse. El atentado contra Claire Vida, su intento de asesinato propio, no fue un evento aislado. Fue parte del mismo tapiz. A la mañana siguiente, surgió una nueva revelación. El médico, conversando con el reverendo Ferris, dejó escapar que el frasco de láudano había estado casi lleno el día anterior. «No pudo haber consumido tanto sin ayuda», murmuró negando con la cabeza. El comentario se extendió rápidamente. Al mediodía, medio pueblo murmuraba que alguien había intentado silenciar a Claire. De ser cierto, la situación cambió por completo. La joven no era culpable, sino víctima, en peligro por lo que sabía. La señorita Marple reflexionó sobre un patrón que había visto muchas veces cuando un segundo crimen sucede al primero. No se trata de cambiar la historia, sino de preservarla. Un asesino, una vez cometido, debe silenciar a quienes podrían revelar la verdad. Claire, por su conocimiento o su inocencia, evidentemente se había vuelto peligrosa para alguien. Y eso, pensó la señorita Marple con gravedad, le decía más que cualquiera de los interrogatorios del inspector. Más tarde ese día, la señorita Marple se encontró con Lady Diana en el jardín de rosas. Las rosas estaban en flor. Su fragancia impregna el aire, pero Lady Diana parecía distraída, deshojándose nerviosamente. «Pobre Claire», murmuró casi para sí misma. «¡Qué fragilidad! Nunca debía haberla traído aquí. Fue cruel, quizá imperdonable». Levantó la vista de repente, encontrando la mirada de la señorita Marple
con una expresión atormentada. «Pero uno hace lo que debe, señorita Marple. La vida no es tan sencilla como creen las damas de pueblo». La señorita Marple la miró con dulzura. «No, en efecto. Sin embargo, a menudo son las cosas más pequeñas que una persona dice sin querer, lo que una mano hace sin pensar, las que revelan más que las grandes acciones». Los ojos de Lady Diana parpadearon y apartó la mirada bruscamente. Para el domingo la atmósfera en Whitethorn Hall era de una tensión apenas contenida. Sir Geoffrey tosía sin cesar, evitando la conversación. Lady Diana se mostraba alternativamente alegre y abatida, con un humor cambiante como el tiempo. Claire permanecía en cama, recuperándose lentamente, pero a la sombra del miedo, y los sirvientes se movían como espectros, susurrando entre sí. El segundo giro había sacudido la casa hasta los cimientos. En el pueblo, la inquietud también se agudizó. Ya no se hablaba con seguridad de la culpabilidad del mayordomo. En cambio, se susurraba sobre una red de motivos más oscura y compleja. ¿Quién había intentado silenciar a Claire? ¿Qué secreto guardaba? Y lo más acuciante de todo, era el asesino de la distinguida familia, no los humildes sirvientes. La señorita Marple, mientras sorbía su té vespertino, sintió el peso de estas preguntas. Sabía que la verdad no residía en las pulcras teorías del inspector, sino en las enmarañadas raíces de la naturaleza humana. El segundo crimen, o el intento de cometerlo, era prueba de desesperación. Y la desesperación, reflexionó, era la guía más segura para llegar al corazón de la culpa. El asesino había mostrado su mano, aunque con cautela. Era hora de vigilar con más atención que nunca. Cruzó las manos sobre su labor y contempló el fuego. El patrón aún estaba incompleto, pero los hilos se estaban tensando. Una nueva revelación estaba cerca, estaba segura. Al finalizar la segunda semana de junio, la atmósfera que rodeaba Whitethorn Hall se había vuelto sospechosa y aterradora. El intento o supuesto suicidio de Claire Eastwood había sembrado la incertidumbre incluso entre los chismosos más seguros. Cada vez se hablaba menos de los sirvientes, antaño blanco fácil de sospechas. En cambio, las miradas se dirigían a la propia familia. Sin embargo, aunque los rumores se multiplicaban, nadie podía afirmar con certeza qué verdad se escondía tras la escena. El inspector Graves se mantuvo firme en su certeza. Declaró en el Blue Board, ante un público de aldeanos ansiosos, que el colapso de Claire era una prueba más de su culpabilidad. Los culpables siempre se derrumban bajo presión, sentenció. Sin embargo, sus palabras sonaron huecas tras el comentario silencioso del médico sobre el láudano. Si Claire no lo hubiera tomado por decisión propia, entonces alguien habría querido hacerle daño. Pocos aldeanos se atrevían a desafiar al inspector abiertamente, pero en privado las dudas se extendían como la hiedra por un muro. La señorita Marple, siempre discreta, sintió que había llegado el momento de una prueba discreta. En su larga experiencia, la verdad a menudo se revelaba no por la fuerza, sino mediante la sutil indagación de una pregunta inesperada, un comentario casual, una observación inocente que pillaba a alguien desprevenido. Los culpables, por muy astutos que fueran, se delataban a sí mismos cuando se enfrentan no a acusaciones, sino a la simpleza humana. El lunes, aceptó otra invitación a tomar el té en el hall. Fue la propia Lady Diana quien se la extendió, con la nota escrita con su característica caligrafía elegante. «No soporto los rumores», había escrito Lady Diana. «Venga, querida señorita Marple, y ayúdeme con su buen juicio». La sala de estar estaba iluminada por el sol de verano cuando llegó la señorita Marple. Lady Diana la recibió cálidamente, aunque su sonrisa era forzada. Sir Geoffrey permaneció en su silla, con una manta sobre las rodillas y los ojos ensombrecidos. Claire seguía confinada, recuperándose bajo la supervisión del médico. La familia parecía, pues, a la vez disminuida y agobiada.
Al principio hablaron de asuntos inofensivos, como las rosas en flor, el éxito del reciente bazar en St. Mary Mead. Lady Diana rió a carcajadas, mientras Sir Geoffrey miraba por la ventana. La señorita Marple, con las agujas de tejer sobre el regazo, comentó con aparente inocencia: «Qué curioso, Lady Diana. ¿Con qué frecuencia los jardines ocultan más de lo que revelan? Recuerdo un caso en Devon, donde la más hermosa bordura de dedaleras resultó fatal para un caballero con una curiosidad imprudente». Lady Diana se quedó paralizada por un instante antes de recuperarse. «¿De verdad?», dijo con ligereza. «Pero esos accidentes, sin duda, son propios del campo, no de una casa como la nuestra». Sir Geoffrey tosió con fuerza y murmuró algo sobre la afición de Henry por explorar los jardines. La señorita Marple inclinó la cabeza. «Sí, tenía una mente curiosa, ¿verdad? Ese día noté un poco de tierra en su puño, muy parecida al polvo del sendero de un invernadero». El comentario quedó flotando en el aire. Las manos de Lady Diana apretaron su taza de té y volvió a reír, frágil como el cristal. «Usted lo observa todo, señorita Marple. Mucho más que nosotros, la gente común». La señorita Marple sonrió con dulzura. «Uno se da cuenta de las pequeñas cosas después de una vida en un pueblo. La gente es muy parecida en todas partes, ¿sabe? Las peleas, los afectos, las pequeñas decepciones no difieren mucho entre casas de campo y casas de campo». Hizo una pausa, como si reflexionara, y luego añadió en voz baja: «Y a veces la gente discute por cartas. Cartas privadas, quizás. No se puede culpar a una joven por desear que las cosas estén a salvo». El efecto fue inmediato, aunque sutil. La mirada de Sir Geoffrey se desvió bruscamente hacia Lady Diana. Lady Diana, a su vez, se sonrojó y luego palideció. Dejó la taza apresuradamente, derramando una gota sobre el platillo. «No entiendo qué quiere decir», dijo con voz demasiado apresurada. La señorita Marple no insistió. En cambio, habló de rosas, de la dificultad de conservarlas en la humedad, del moho y los pulgones. Sin embargo, había observado todo lo que deseaba: el atisbo de miedo, la mirada de culpa, el rubor repentino. La naturaleza humana, como siempre, se había traicionado. Esa noche, la señorita Marple visitó a Claire Eastwood en su habitación. La chica estaba más fuerte ahora, aunque seguía pálida. Saludó a la señorita Marple con una leve sonrisa. «Todos me creen culpable», susurró. «Incluso el inspector. Pero te juro que nunca le deseé ningún mal a Henry». «Te creo, querida», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero dime, ¿cuáles eran esas cartas por las que discutieron?». Los ojos de Claire se abrieron de par en par. Dudó un momento y luego susurró: «Henry las trajo de la India. Cartas escritas años atrás por Lady Diana. Dijo que la arruinarían si se hicieran públicas. Quería dinero a cambio de su silencio». Le tembló la voz. «Le rogué que las destruyera». Se rió. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Ya veo. Y temías que el escándalo la destruyera. Y a ti también». «Sí», admitió Claire. «Pero nunca lo toqué, lo juro. Pensé que quizás Sir Geoffrey lo convencería de entrar en razón». La expresión de la señorita Marple se suavizó. La gente rara vez actúa con sensatez cuando hay miedo y orgullo de por medio. Debes descansar ahora. No hay seguridad en el silencio, pero tampoco en la desesperación. Al salir de la habitación, la señorita Marple sintió que el rompecabezas se iba descifrando. La muerte de Henry no fue un acto fortuito. Estaba ligada a las cartas, a las deudas, a los desesperados intentos de guardar las apariencias. El intento de silenciar a Claire lo había confirmado. Lo que quedaba era saber quién había pasado del miedo a la acción. El martes regresó a Whitethorn Hall. Esta vez deliberadamente entabló conversación con Sir Geoffrey. Durante la ausencia de Lady Diana,
Le preguntó con dulzura. Su sobrino la molestó con sus exigencias. ¿No es cierto? El rostro del anciano se tensó. Se deshonró, murmuró. Dinero, siempre dinero. Y la carta que blandía ante nosotros como una espada. Le dije que acabaría en desastre. Tosió violentamente con el pañuelo manchado. Pero soy una anciana, señorita Marple. He perdido las fuerzas. No pude evitarlo. No podrías coincidir con la señorita Marple en voz baja. Pero alguien lo hizo. Sir Geoffrey cerró los ojos y se recostó, exhausto. No respondió. Sin embargo, su silencio, su cansancio, lo decían todo. Esa noche, en su cabaña, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había observado. Miedo en la risa de Lady Diana, culpa en el silencio de Sir Geoffrey, desesperación en la casi muerte de Claire. Las cartas, las deudas, el polvo del invernadero, todo apuntaba en una misma dirección. Aún no estaba lista para hablar, pues el momento oportuno lo era todo. Pero el culpable se había revelado no por lo que confesó, sino por lo que no pudo ocultar. La prueba final se había superado, y la señorita Marple, a su manera discreta, había visto suficiente. La verdad aguardaba ahora, densa como una nube de tormenta, a punto de estallar. Pronto, la revelación llegaría, y con ella el fin de las silenciosas mentiras que ataban Whitethorn Hall. La tormenta que se había prolongado sobre St. Mary Mead durante días finalmente amainó la tarde que la señorita Marple eligió para hablar. La lluvia azotaba las ventanas de Whitethorn Hall, el viento agitaba la hiedra contra los muros de piedra y los truenos retumbaban distantes en los Downs. Fue en este ambiente de incertidumbre que la señorita Marple, con su habitual firmeza y amabilidad, solicitó que la casa se reuniera. Sir Geoffrey y Lady Diana, Claire Eastwood, aún pálida pero erguida, y los principales sirvientes se reunieron en la biblioteca, la gran sala revestida de roble que había servido como cuartel general del inspector. Incluso el propio inspector Graves, aunque visiblemente impaciente, accedió a asistir. La señorita Marple estaba sentada en un pequeño sillón cerca del fuego, con su labor de punto cuidadosamente colocada en su regazo. Parecía una solterona apacible y campestre, pero sus ojos azules eran claros y penetrantes. Cuando hablaba, lo hacía con serena sencillez, como si estuviera dando una lección a unos escolares. He dudado en intervenir en las investigaciones oficiales comenzado, asintiendo cortésmente al inspector Graves, pero creo que es hora de que veamos el asunto no desde la perspectiva de la conveniencia, sino desde la verdad. Henry Whitethorn no murió por casualidad. Su muerte fue deliberada, y su causa está ligada a los temores y secretos de esta casa. Se oyó un murmullo entre los presentes. Lady Diana se puso rígida. Sir Geoffrey tosió con fuerza, y Claire apretó las manos con fuerza sobre su regazo. Los sirvientes permanecieron en un silencio incómodo. El inspector Graves frunció el ceño, pero no hizo ademán de interrumpir. El inspector continuó. La señorita Marple examinó con sumo cuidado la comida y la bebida servidas en el almuerzo. Era el punto de partida obvio. Sin embargo, Henry no se desplomó en la mesa, sino después en el jardín. Ese retraso es significativo. Sugiere que lo mató no entró en su cuerpo por medios ordinarios. Y de hecho, no había rastro de manipulación en la cocina ni en la despensa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asientan. Pero ese día observé algo que otros pasaron por alto. En el puño de Henry había una mancha de tierra pálida, no la rica tierra de jardín, sino el polvo seco que se encuentra cerca del invernadero. Más tarde, noté la misma sombra en la jardinera del salón, donde se guardan plantas exóticas, y el propio jardinero admitió que Henry había hecho preguntas sobre el invernadero esa mañana. Henry también sentía curiosidad, quizá, y en Minories esa curiosidad
Estuvo a punto de descubrir algo que era mejor mantener oculto. Lady Diana dio un grito. ¿No estarás sugiriendo un accidente? No, dijo la señorita Marple en voz baja. No fue casualidad. Henry ya estaba bajo presión. Cargaba con deudas y guardaba cartas suyas, Lady Diana, escritas hacía mucho tiempo, que amenazaba con usar para chantajear. Claire, en su lealtad, intentó disuadirlo. Sir Geoffrey, en su cansancio, perdió la esperanza. Y sin embargo, las cartas permanecieron como un arma que se alzaba sobre esta casa. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. «Es cierto», susurró. Le rogué que las quemara. Él solo rió. La señorita Marple asintió suavemente. Exactamente. Henry se había colocado en una posición peligrosa, presionando para conseguir dinero, esgrimiendo el escándalo. Pero los chantajistas a menudo subestiman la desesperación de sus víctimas. Creía poder controlar la situación, pero subestimó la fuerza del miedo. Alguien temía tanto ser descubierto que decidieron silenciarlo. El trueno retumbó de nuevo. La señorita Marple cruzó las manos sobre su labor de punto. El veneno no estaba en la comida ni en la bebida, sino en la planta que Henry tocó en el invernadero. Una estratagema deliberada, sabiendo que la rozaría, sabiendo que sus residuos se le pegarían a las manos y las esposas. Más tarde, al llevarse la comida o el vino a los labios, el veneno entró en su cuerpo. Era sutil, astuto y peligrosísimo. Y cuando Claire, la pobre niña, intentó hablar de las cartas, cuando podría haber traicionado la verdad, ese mismo miedo impulsó a otra mano a echar láudano en su poción, con la esperanza de silenciarla para siempre. Lady Diana respiró hondo. Se levantó a medias de la silla, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «¿Te atreves?», empezó, pero le falló la voz. La mirada de la señorita Marple se posó en ella, no cruel, sino firme. «Sí, Lady Diana, eras tú. Las cartas eran suyas, escritas en tu juventud, quizás insensatas, pero suficientes para arruinar tu nombre y la paz de Sir Geoffrey». Las exigencias de Henry se volvieron insistentes, su presencia intolerable. «Sabías de la planta venenosa en el invernadero, y lo guiaste allí con el pretexto de mostrarle la propiedad. Más tarde, reíste con demasiada alegría durante el almuerzo, intentando disimular tu miedo. Y cuando las sospechas empezaron a rondar a Claire, viste una oportunidad para protegerte de nuevo, asegurándote de que no pudiera hablar. El láudano, ofrecido como consuelo, casi le quitó la vida. Se hizo un silencio en la habitación, roto solo por el golpe de lluvia contra las ventanas. Lady Diana se tambaleaba, con la mano aferrada al respaldo de la silla. Sus labios temblaron, y luego se apretaron en una fina línea. El inspector Graves se puso de pie de un salto. «¿Está acusando a Lady Diana Whitethorn de asesinato?», preguntó. La señorita Marple inclinó la cabeza. «No la estoy acusando, inspector. Estoy observando». La reacción de Lady Diana habla por sí sola. Su culpabilidad ha sido evidente en cada risa nerviosa, en cada temblor de sus manos. Pero no fue la malicia lo que la movió. Tenía miedo. Miedo a la desgracia, miedo a la ruina, miedo a perder todo lo que había construido. El miedo es, por desgracia, un motivo sumamente peligroso. Lady Diana emitió un gemido bajo y se hundió en su silla. «Solo quería asustarlo», susurró, «para demostrarle que no estaba indefensa. Nunca pensé, nunca quise». Sir Geoffrey cerró los ojos con el rostro ceniciento. Diana dijo con voz ronca: «Mejor el escándalo que esto». Los sirvientes se quedaron mirando en silencio, conmocionados. Claire se cubrió la cara con las manos, llorando suavemente. El inspector Graves, con la cara roja, gritó llamando a un agente. La señorita Marple se levantó en silencio, alzándose la falda. «Se acabó», dijo con dulzura. «La verdad, por dolorosa que sea, siempre es más amable al final que las mentiras que tejemos para ocultarla». Y las mentiras aquí estaban destinadas a desentrañar. Henry Whitethorn
murió porque calculó mal la fuerza del miedo. Y Claire casi lo siguió, porque sabía demasiado. Pero ahora el patrón está completo. Recogió su labor con la calma de quien sale de una merienda. Me despido, inspector. Ya tiene a su culpable. El resto está en sus manos. Mientras salía a la noche tormentosa, con el paraguas desplegado para protegerse de la lluvia, la señorita Marple reflexiona, como solía hacer, sobre la fragilidad de la naturaleza humana. La ambición, el miedo, la vanidad y el deseo eran los hilos que unían incluso a las familias más nobles. Y en esos hilos se encontraban las semillas de la tragedia. La tormenta había pasado a la mañana siguiente, dejando Whitethorn Hall y los alrededores limpios por la intensa lluvia nocturna. El césped relucía, las rosas se hundían bajo el peso del agua, y los senderos de grava centelleaban a la tenue luz del amanecer. Sin embargo, dentro de la mansión, ningún aire fresco podía disipar la pesadez del escándalo que ahora se aferraba a sus paredes. La verdad, una vez dicha, no podía ser revocada, y aunque la casa continuaba con sus rutinas, cada palabra, cada movimiento, era contenido. Lady Diana estaba confinada en su habitación, custodiada discretamente por el alguacil, y recibió la visita del inspector Graves, quien habló ahora con una gravedad despojada de su anterior fanfarronería. Sir Geoffrey, pálido y encorvado, permaneció en la biblioteca sin apenas moverse. Claire Eastwood, pálida pero recuperándose, permaneció en su habitación visitada con frecuencia por el médico y las criadas, quienes la trataban ahora con una ternura nacida del alivio de saber que estaba viva. Los sirvientes realizaban sus tareas en silencio, con el miedo reemplazado por una seria compasión. En St. Mary Mead, el caso dominaba cada hogar y cada reunión. La noticia de que la propia Lady Diana era la culpable impactó a los aldeanos con la fuerza de un trueno. Que una mujer tan elegante, tan admirada, pudiera llegar a medidas tan desesperadas, parecía a la vez impactante y, una vez reflexionado, extrañamente creíble. La señora Price Ridley declaró con entusiasmo que siempre había sospechado algo por el estilo. La señora Ferris habló con gravedad de los peligros del orgullo y de la ruina que seguía a la vanidad. El coronel Arbuthnot, fumando furiosamente su pipa, murmuró que era mejor dejar a las mujeres al margen de los asuntos que requerían nervios de acero. Y en el Blue Boar, el señor Pritchard, el mayordomo, brindó efusivamente, pues el pueblo ahora reconocía que había sido injustamente difamado. La señorita Marple, sin embargo, hablaba poco. Se sentaba junto a la ventana de su cabaña, entre el tintineo de las agujas de tejer, escuchando los chismes que se esparcen por los callejones como humo de leña. Comprendía bien que los aldeanos necesitaban su charla, sus explicaciones, sus juicios morales. Les reconfortaba creer que podían haber previsto los acontecimientos, que poseían cierta sabiduría en retrospectiva. Pero la señorita Marple sabía más. Sabía que el crimen de Lady Diana no había surgido de una maldad innata, sino de una debilidad infrahumano miedo a la desgracia. Una tarde, Claire Eastwood fue a visitar a la señorita Marple. Aún frágil, caminaba lentamente, envuelta en un chal para protegerse de la brisa veraniega. La señorita Marple la recibió con té y pastel de semillas, acomodándose suavemente en el sillón junto al fuego. Claire permaneció sentada en silencio un buen rato antes de hablar. «Me salvaste», dijo al fin en voz baja. «Si no hubieras visto lo que nadie más vio, me habrían culpado o algo peor. No puedo agradecerte lo suficiente». La señorita Marple sonrió amablemente. «Querida, solo observé lo que otros pasaron por alto. En realidad, no es más que una costumbre, después de toda una vida de pueblo. Uno aprende a notar cuando la señora fulana compra azúcar 2 veces por semana, o cuando un niño de repente tiene zapatos nuevos. Los detalles más pequeños suelen ser los más reveladores». Claire se estremeció. «No puedo entender cómo Lady Diana pudo hacer algo así. Siempre fue amable conmigo.
Lo era, coincidió la señorita Marple. Pero la bondad y la desesperación pueden convivir en el mismo corazón. El miedo, sobre todo el miedo a la vergüenza, puede llevar a la gente a cometer actos que de otro modo consideran impensables. Lady Diana no era malvada, Claire. Estaba asustada, y el miedo es algo muy peligroso. Claire lloró suavemente, y la señorita Marple le dio unas palmaditas en la mano con dulzura maternal. No debes dejar que esto ocupe tu vida, querida. Has pasado por algo terrible, pero la vida continuará. Algún día encontrarás un lugar y quizás una familia, donde la confianza y el cariño sean más fuertes que el miedo. En los días siguientes, el inspector Graves completó sus trámites. Lady Diana, pálida y apagada, fue sacada discretamente del salón. Sir Geoffrey, afligido por la desgracia de su esposa y la muerte de su sobrino, se retiró por completo de la sociedad. El salón mismo pareció sumirse en el silencio, sus grandes salones resonando con el vacío. Los sirvientes continuaron, pero el espíritu de la casa se quebró. Los periódicos se apropiaron de la historia, por supuesto, adornándola con titulares escabrosos y adornos melodramáticos. Lectores de todo el condado devoraron los cuentos de La Dama Venenosa, de Whitethorn Hall y Asesinato en el Laberinto. Sin embargo, para quienes habían vivido en contacto con los aldeanos que susurraban, especulan y se inquietaban, fue menos sensación que tristeza. Whitethorn Hall, antaño el orgullo del distrito, se había convertido en un símbolo de escándalo. Una tarde, la señorita Marple paseaba sola por su jardín, con el aroma a lavanda impregnado en el aire. Reflexionó, como solía hacer después de tales casos, sobre la fragilidad de la naturaleza humana. La gente se apresuraba a condenar a Lady Diana, a hablar de su vanidad, su insensatez, su orgullo. Pero la señorita Marple la veía de otra manera, como una mujer que hace mucho tiempo había sido joven e imprudente, y que ahora, en su desesperación por ocultar el pasado, se había visto atrapada en la locura. No fue solo la maldad la que condujo a la muerte de Enrique, sino la debilidad y el miedo. Recordó a Henry, demasiado ambicioso, descuidado e imprudente con los secretos ajenos. Había ejercido el poder sin considerar el precio, y al hacerlo, se había puesto en peligro. Fue un final trágico, pero no incomprensible. La señorita Marple había presenciado demasiadas tragedias como esa, como para sorprenderse. Cuando Claire la visitó de nuevo, la señorita Marple la acompañó hasta la puerta y la miró a los ojos. «Recuerda, querida», dijo con dulzura, «ninguno de nosotros es perfecto. Pero la verdad, una vez afrontada, siempre es más amable que la mentira. Puede herir, pero no envenena». Clara sintió con gravedad, como si las palabras se le grabaran en el corazón. A mediados de verano, el pueblo había encontrado nuevos temas de conversación. Un escándalo sobre gallinas en la vicaría, un desacuerdo sobre los fondos parroquiales, la promesa de un nuevo coche en casa del señor Reeves. Todo esto suplanta la sombría historia de Whitethorn Hall. La vida, como siempre, volvió a su ritmo habitual. Los niños jugaban en los callejones, las campanas de la iglesia repicaban, y la señora Price Ridley reanudó sus eternas disputas con sus vecinos. Solo el salón permaneció en sombras. Sus ventanas, antes iluminadas por fiestas y risas, estaban cerradas. Había menos visitantes, y la gran casa se sumía en el silencio, como si intentara enterrar su propia vergüenza. En cuanto a la señorita Marple, continuó su vida tranquila, con las agujas de tejer ocupadas, su mente tan aguda como siempre. Sabía que nunca alardeaba de su papel en la resolución de un caso que no era su estilo. En cambio, lo consideraba una lección más en la larga formación de observar la naturaleza humana. Las personas, en su experiencia, nunca cambian del todo. Vestían sus defectos con diferentes ropajes: vanidad, ambición, miedo, orgullo. Pero bajo las apariencias, los patrones seguían siendo los mismos. Una noche, sentada junto al fuego,
La señorita Marple dobló su labor de punto y se sirvió una taza de té. Pensó una vez más en Whitethorn Hall, en la risa de Henry, en las lágrimas de Claire, en la alegría frágil de Lady Diana y en el silencio cansado de Sir Geoffrey. Una familia, como cualquier otra, destruida no por extraños, sino por ellos mismos, y suspiró suavemente, reflexionando como solía hacerlo. El mundo es un lugar curioso, pero la naturaleza humana siempre es la misma,